Hay un auto que representa el espíritu americano mejor que ningún otro: el Chevrolet Corvette. Desde 1953, ha pasado de ser un elegante roadster a convertirse en una máquina de alto rendimiento que desafía a superdeportivos europeos. Pero, ¿cómo logró mantenerse relevante por más de 70 años? ¿Qué versiones marcaron su evolución? ¿Y qué secretos esconde cada generación del Corvette? Hoy vamos a recorrer su historia, una generación a la vez, desde los motores más icónicos hasta las versiones más extremas. Prepárate, porque esto es la evolución del Corvette, del pasado al futuro. Todo comenzó en 1953, en Nueva York, cuando Chevrolet presentó al mundo un auto que parecía sacado de una película de ciencia ficción: el Corvette C1. Solo se fabricaron 300 unidades ese primer año, todas pintadas en blanco polo con interior rojo. Y lo curioso, no tenía ventanas laterales ni techo duro. El primer motor fue un 6 cilindros en línea, Blue Flame, que entregaba solo 150 caballos de fuerza. Era bonito, sí, pero no era rápido, y eso casi lo condena al olvido. Pero en 1955 llegó la verdadera revolución: el primer Cumdas 8. Ese motor cambió todo. Le dio el alma deportiva que el Corvette necesitaba. En 1957, Chevrolet incorporó inyección de combustible, creando la mítica versión Fueli, capaz de superar los 220 km por hora. Una locura para la época. El diseño del C1 evolucionó con los años. Se volvió más musculoso, se le agregaron dobles faros, defensas más marcadas y curvas más atrevidas. Este Corvette no solo inauguró una dinastía, marcó el nacimiento del primer verdadero deportivo americano. Y a partir de aquí, cada nueva generación elevaría aún más la leyenda. En 1963, el Corvette dejó de ser solo un auto bonito para convertirse en una bestia de verdad. Nacía el Corvette C2, también conocido como Stingray, con un diseño completamente nuevo. Más bajo, más afilado y por primera vez, disponible como coupé cerrado y convertible. La versión más icónica fue la del primer año, el Stingray 1963 con ventana trasera dividida, conocida como Split Window. Un diseño tan único como polémico, que duró solo un año. Hoy es una joya buscada por coleccionistas. Pero no era solo apariencia. El chasis era completamente nuevo, con suspensión trasera independiente y mayor rigidez estructural. Debajo del capó, el motor V8 seguía creciendo en potencia, con opciones de hasta 375 caballos de fuerza, capaces de acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos. Y en 1967 llegó el monstruo, el Corvette L88, un auto de carreras disfrazado de calle, con motor 427 pulgadas cúbicas, rendimiento brutal y sin radio ni calefacción para ahorrar peso. Tan extremo que Chevrolet ni siquiera recomendaba usarlo en la vía pública. Con el C2, el Corvette dejó de ser aspiracional y se volvió temido. El Corvette C3 llegó en 1968 con una misión clara: verse salvaje, agresivo y completamente futurista. Inspirado en el prototipo Mako Shark II, su diseño se volvió legendario. Curvas exageradas, largo capó, defensas musculosas. Parecía un auto de cómic hecho realidad. Se ofreció en versiones coupé y convertible, pero lo que más llamó la atención fue su nueva carrocería tipo Shark, que le dio el apodo más recordado: Shark Body. En 1970 apareció una joya para los fanáticos de la velocidad: el CTR1 original, una versión enfocada en pista, con motor LT, uno de 370 caballos de fuerza, sin lujos, sin aire acondicionado, puro músculo. Y en 1971, el aún más raro CTR2, con motor Big Block 454, que era pura brutalidad. Solo se fabricaron 12 unidades, lo que lo convierte en uno de los Corvette más exclusivos jamás hechos. Durante los 70,
La crisis del petróleo y las regulaciones de emisiones bajaron la potencia, pero el estilo siguió siendo icónico. En 1982, se despidió con la Collector's Edition, con pintura especial, rines exclusivos y luneta de vidrio envolvente. Con 15 años en producción, fue la generación más longeva y visualmente una de las más inolvidables. Tras un año sin producción en 1983, Chevrolet regresó con fuerza en 1984, con el totalmente rediseñado Corvette C4. Todo era nuevo: chasis, suspensión, carrocería y hasta el tablero digital futurista que parecía sacado de una nave espacial. Su diseño era más bajo, más ancho y mucho más aerodinámico. Este Corvette fue pensado como un deportivo serio, con foco en el rendimiento, la rigidez estructural y la conducción en pista. Se introdujo también una caja de cambios manual de 4+3 velocidades, única en su tipo. Pero lo mejor llegó en 1990. El brutal ZR1, también conocido como King of the Hill. Bajo el capó tenía un motor V8L T5 desarrollado junto a Lotus, con 375 caballos de fuerza y una velocidad máxima cercana a los 290 km/h. Era tan rápido que dejó en ridículo a Ferraris y Porsches de la época. Incluso estableció récords de resistencia y velocidad en circuitos internacionales. En 1996, la generación se despidió a lo grande con dos joyas: el Grand Sport, pintado en azul con franjas blancas y ruedas rojas, y la Collector Edition, versiones limitadas que cerraron con broche de oro. El C4 marcó el inicio de una nueva era, precisa, tecnológica y audaz. Si has llegado hasta aquí, ya viste lo increíble que ha sido la evolución del Corvette. Y lo mejor todavía está por venir. Así que si te está gustando este viaje por la historia del auto más icónico de América, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí vas a encontrar la evolución completa de los vehículos más legendarios del mundo. Dale like si estás disfrutando este contenido y cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido tu Corvette favorito hasta ahora? Seguimos con más generaciones potentes. En 1997, el Corvette dio un salto gigantesco con la llegada del C5, una plataforma completamente nueva. Este no era una evolución del C4, era un rediseño total desde cero, y se notaba desde el primer vistazo. El chasis era mucho más rígido, el centro de gravedad más bajo, y la conducción, simplemente adictiva. Pero la estrella de esta generación fue el motor, el ahora legendario AP8LS, uno de 5.7 litros, con 345 caballos de fuerza de fábrica y un rugido que enamoraba a cualquiera. Era confiable, liviano y muy fácil de modificar, lo que lo hizo un favorito entre entusiastas y preparadores. Además de las versiones coupé y convertible, se presentó una opción curiosa: el Fixed Roof Coupe, con techo rígido fijo y enfoque purista. Y en 2001 llegó el momento esperado: el nacimiento del Corvette Z06, más ligero, más potente, con frenos mejorados y 385 caballos de fuerza que luego escalaron hasta 405 en 2004. Era el Corvette ideal para pista, pero seguía siendo completamente funcional en la calle. Ese mismo año, Chevrolet lanzó la Commemorative Edition, con detalles exclusivos y pintura especial para cerrar el ciclo del C5. Un Corvette renovado, brutal y sin complejos. El Corvette C6 debutó en 2005 con una consigna clara: ser más refinado sin perder agresividad. Por primera vez desde 1962, el Corvette abandonó los faros retráctiles, dejando al descubierto una mirada afilada, moderna y más aerodinámica. Todo era más preciso: suspensión, dirección, electrónica. Incluso los interiores mejoraron notablemente, una queja común en generaciones anteriores. El motor base era un LS2 de 6.0 litros, con 400 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión más eficiente, que ofrecía mejor rendimiento tanto en ciudad como en pista.
En 2006, volvió la leyenda, el Z06, esta vez con un brutal motor LS7 de 7.0 litros y 505 caballos de fuerza, fabricado a mano. Era tan salvaje como ligero, gracias a su chasis con partes de aluminio, magnesio y fibra de carbono. Un verdadero auto de carreras legal para las calles. Pero el C6 aún guardaba un as bajo la manga, el ZTR1, lanzado en 2009. Tenía un motor LS9 supercargado de 6.2 litros, con nada menos que 638 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 330 km por hora. También se destacaron el Grand Sport y la 427 Convertible Collector Edition, una generación que consolidó al Corvette como un superauto completo, temido y admirado. En 2014, Chevrolet sorprendió al mundo con el regreso de un nombre mítico, el Stingray. El Corvette C7 fue una evolución visual agresiva, con líneas afiladas, faros LED y una trasera esculpida que dividió opiniones. Pero nadie pudo ignorarla. Bajo el capó vivía el motor LT1 de 6.2 litros, con 455 caballos de fuerza en su versión base, más eficiente y más brutal que nunca. Además, por primera vez en la historia del modelo, ofrecía una caja automática de 8 velocidades, ideal para exprimir cada gota de potencia sin perder deportividad. En 2015, el Z06 volvió recargado. Un V8 LT4 supercargado de 650 caballos de fuerza, disponible tanto con transmisión manual como automática. Era rápido, preciso, pegado al suelo gracias a su sistema de aerodinámica activa, y ofrecía un rendimiento cercano a un superauto, por menos de la mitad del precio. Pero en 2019, Chevrolet rompió todos los límites con el ZR1. 755 caballos de fuerza, velocidad máxima de 340 km por hora, un alerón trasero de fibra de carbono y una actitud que imponía respeto. También destacó el Grand Sport, que combinaba el chasis del Z06 con el motor atmosférico del Stingray. El C7 fue la cúspide del Corvette clásico, la última generación con motor delantero. En 2020, Chevrolet hizo lo impensable. Después de más de 60 años con motor delantero, el Corvette cambió por completo su arquitectura. Nació el Corvette C8, el primer Corvette con motor central, como un verdadero superauto de motor tras los asientos. Visualmente, parecía europeo. Líneas cortas, postura ancha, tomas de aire gigantes. Pero en el fondo, seguía siendo un Corvette, solo que más evolucionado que nunca. El diseño del habitáculo también cambió, con una cabina enfocada completamente en el conductor y una consola central envolvente como la de un jet. La versión base, el Stingray C8, venía con un V8 LT2 de 6.2 litros, con 495 caballos de fuerza, tracción trasera y una aceleración de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos. Por el precio, era una locura. Nadie ofrecía ese nivel de prestaciones por debajo de los $70,000. En 2023, llegó la joya de la ingeniería, el Z06 con motor atmosférico plano, un V8 5.5 litros DOHC, que gira hasta 8.600 revoluciones por minuto y entrega 670 caballos de fuerza. Sonaba como un Ferrari, se comportaba como un auto de carreras, pero seguía siendo 100% americano y fabricado en Bowling Green, Kentucky. Luego vino el E-Ray, el primer Corvette híbrido y el primero con tracción total. Una mezcla explosiva, motor V8 atrás, motor eléctrico adelante. Juntos, más de 650 caballos de fuerza, con arranque silencioso y aceleración instantánea. Y lo mejor está por venir. Ya se confirmó el ZR1 con doble turbo y se rumorea el Sora, una bestia híbrida con más de 800 caballos de fuerza y tecnología tomada de la F1. El C8 no solo rompió las reglas, las reescribió por completo. Y lo más emocionante es que esta revolución apenas comienza. Desde un elegante roadster de 150 caballos hasta una bestia híbrida con más de 800 en camino. El Corvette no solo ha evolucionado, ha sobrevivido.
Se ha reinventado y ha desafiado todas las expectativas generación tras generación. Es más que un auto. Es un símbolo de innovación americana, velocidad sin complejos y pasión sobre ruedas. Y si te gustó ver esta increíble transformación, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque esto apenas comienza. Muy pronto, más vehículos legendarios. Del pasado al futuro.